Cuando hablamos de lo que dijo Jesús, todo apunta al Antiguo Testamento y escrito está también. Entonces, hoy día una persona que lo que hace irresponsablemente toma un texto del Nuevo Testamento, lo interpreta al gusto de él, sobre todo para atacar, y después dice, escrito está. Claro, porque está escrito en el Nuevo Testamento, pero no es el concepto bíblico de escrito está. Eso es una torpeza mayúscula. ¿Es necesaria la Torá? Claro, porque si bien cuando yo estoy en el vientre de mi madre, yo no necesito Torá porque no tengo conciencia, pero sí mi madre. Cuando estoy ahora y estoy en el útero de Dios como una representación metafórica, claramente sabemos que Dios tiene Torá, tiene esas enseñanzas que nos van a cuidar en la vida. Nosotros tenemos que caminar, y en ese caminar nosotros tenemos un cuerpo, se termina a fortalecer, a los 25 años es una edad muy buena, y después empezamos a decaer, porque la enseñanza te dice que no es eso lo que va a pasar más allá, sino eres tú. Entonces, cuando llegamos a entender que nosotros básicamente nos pasamos, por decirlo de alguna forma, de un útero a otro útero, vamos de un camino hacia la perfección para Dios. Ahora, ¿lo vamos a alcanzar? Jamás, porque sucede que si llegáramos a alcanzar a Dios significa que somos Dios, pero sucede que es tanta la diferencia y tanto la infinitud que existe entre nuestro crecimiento, que son buenas noticias. O sea, podemos crecer infinitamente, pero nunca vamos a alcanzar a Dios porque finalmente es imposible. Bueno, de hecho, el Ein Sof, el sin fin, tiene que ver con eso. Porque si tú tienes el número 1 y el número 2, y tú eres el número 1 y quieres ir subiendo de número, tú quieres transformarte en el 1,00001 y al otro día ir aumentando número, tú nunca vas a llegar al 2, porque entre el 1 y el 2 hay infinitos números. Si tú eres el 1 y Dios es el 2, y tú tienes la conciencia que existe este 2 en la vida venidera, pero sucede que tú tienes que ir de número en número, tú no te puedes saltar los números, ¿me entiendes? Por lo tanto, llegar al 1,1 es imposible. Existen también, infinitos números. Entonces, lo que entiende el mundo hebreo es que el ser humano se desarrolla biológicamente, no tiene conciencia. De hecho, el ser humano afuera del útero, recién a los 2 años y medio, como dije recién, tiene conciencia. Y de ahí empieza a entender esto y necesita conocimiento, necesita normas, necesita reglas, necesita enseñanza, necesita amor en su caminar. Y es imposible que el hombre deje de caminar. Y alá, es imposible. Y el camino son los caminos que Dios te pone. Y ahí en la Biblia hay una discusión muy interesante que si tú empiezas a buscar, empieza a hablar de distintos tipos de caminos. El camino de Dios, el camino que Dios te puso, abandonaste mis caminos, porque finalmente Dios no te obliga a caminar de la forma que tú decidiste caminar. Lo que tú vas tomando son decisiones. Entonces, cuando Dios reconoce que tú estás caminando correctamente, como no, en ese caso se lo lleva. Ahora, es imposible pensar que no existe otra Torá, además Salmo 1 y 2 lo dice, Salmo 1, 2, porque los 10 mandamientos y la Torá, si tú te fijas, son mandamientos que tienen que ver con la moral del hombre, salvo que tú me digas que los ángeles codician la mujer de otro ángel o tienen otros dioses delante del mismo Dios. Entonces, evidentemente, no podemos hablar de que esa Torá es eterna para el hombre mientras el hombre existe, pero el hombre está llamado, hablando de pensamiento hebreo, a aumentar su conciencia a tal nivel de entender que va a pasar a la vida venidera, porque ellos no hablan del cielo o la tierra. Ahora, da lo mismo, si tú vas a vivir en la tierra, en una vida venidera o en el cielo, al final todos terminan viviendo la vida venidera de la tierra, porque hay un tema de 1000 años que es otra discusión. Eso quiere decir que uno está irremediablemente destinado a aumentar su conciencia de Dios y la conciencia de sí mismo, y de pasar a la conciencia del prójimo, porque el camino lo puso Dios y el camino tiene tiempo. O sea, tú aunque duermas toda tu vida o aunque hagas 1000 actividades toda tu vida, el camino se recorre igual, ¿ok? Ahora, yo no voy a detenerme acá, pero en Salmos 1:2, en hebreo, no lo quise poner, el primer versículo habla del malo, del pecador y finalmente del escarnecedor o el del que se burla, y el que se burla en el pensamiento hebreo es más malo que los dos, es la suma de los dos, ¿ok? Y hay un tema re interesante, porque el que se sienta, esa palabra también viene de Shabbat, pero no quiero confundir a nadie. Lo importante es que aquí nos vamos al versículo 2, donde la primera parte del versículo 2 en hebreo dice, sino que la ley de Jehová está en su delicia. ¿De quién? Del justo. Y en su ley medita, pero es susurra como paloma, como golondrina. O sea, en realidad instruye. Es como ese bebé que está en el vientre de la madre y dice como que hay algo más. Y el otro bebé le dice, no, si no hay nada después del pacto. Y aquí está hablando la Torá de Yahweh, la Torá de Adonai, la Torá de Dios. Evidentemente que tiene que existir, porque Dios no está limitado a esto que es para el hombre, ¿ok? Entonces, pero esto lo podemos estudiar con más calma. Fíjate que quise poner este versículo, Mateo 7:23, porque Jesús mismo dice, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra que es anomían, o sea, sin Torá.
¿Me entiendes? El estado de conciencia que a ti te hace elevar a través de la Torá te permite de alguna forma entender que hay algo más allá, que Dios está más allá, lo que es Dios. Incluso en un libro, que es un libro hebreo, dice que el verdadero sabio es el que ha visto lo que aún no se ha hecho. ¿Por qué dice lo que aún no hemos visto? No, porque sucede que todo lo que Dios va a hacer contigo no lo ha hecho todavía. Entonces, cuando tú tienes un tal nivel de conciencia, entender que en la vida venidera no va a existir la maldad, no va a existir el odio, es porque tú de alguna manera lo estás aprendiendo acá. No sé si me entiendes. No es encontrarte con la sorpresa, porque tú pasaste de un estado de feto, donde te desarrollaste biológicamente, pero también se desarrolló, el Espíritu de Dios está puesto ahí, y se fue desarrollando en este cuerpo, que es transitorio, y tu estado de conciencia te debe llevar a un estado de entender que en la vida venidera, al menos una más, porque no sabemos cuántas más hay. El objetivo para Dios es que tú lo conozcas a Él, porque fíjate que Juan dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero ¿cómo lo vas a conocer acá si estás metido en un útero y te vas a ir viviendo en el útero de Dios y no estás entendiendo lo que es Dios en sí mismo? Entonces, a la medida que vayas saliendo y se te vayan abriendo estas ventanas, vas a entender que la vida eterna tiene que ver con permanentemente estudiar a Dios. No tiene que ver solamente con que, si yo conozco a Dios me gano la vida eterna. No, la vida eterna se trata de estudiar a Dios y es tremendamente importante, ¿ok? Bueno, dicho esto, quiero comentar un comentario, pero no de mala onda, sino que, a ver, yo no soy cristiano, en el sentido que no pertenezco a ninguna religión, no pertenezco a ningún grupo, pero sí siento que en alguna medida pertenezco a algo que somos todos, que podemos cambiar el mundo, podemos cambiar el entendimiento, y nos estamos juntando como lo estamos haciendo aquí, porque todos saben, y eso no es una suerte de blindaje de mí hacia ti o al revés, pero tú y yo no pensamos lo mismo. Si estuviéramos en una religión, simplemente estaríamos con miedo. De hecho, voy a darle un consejo a la gente con mucho respeto. Yo no pertenezco a ninguna secta, pero ¿están seguros que ustedes no pertenecen a una secta? Hay una forma de saberlo muy fácil. Cuando ustedes piensen algo contrario y sientan miedo, están en una secta, algo contrario al grupo. Si ustedes van al grupo y dicen, yo no creo en esto, me gustaría que me aclararan tal punto, o me gustaría que me explicaran por qué ustedes creen en esto, porque me gustaría saberlo, y si tienes miedo a hacerlo, es porque claramente estás en una secta. No estoy hablando de maldad, ni mucho menos, pero están con gente sectaria. Los insultos son de personas que están encerradas en una secta y no lo saben. Así que nos estamos empezando a juntar. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a la Torá. ¿Qué dice la Biblia? Deuteronomio 4:35 dice, Ein od milvado, no hay nada más que Dios. ¿Qué significa eso? No es que no haya otro Dios, sino que la Biblia primero te enseña que no hay nada más que Dios. O sea, tú estás en el útero de Dios y no hay otro que ande con un útero por ahí dando vuelta. Tú estás en el útero de Dios y Dios es todo. No hay nada más que Dios. El término Had significa uno, pero se entiende como único. Porque si tú dices que hay uno, estás filosofando para entender un dos. Es único. De hecho, cuando a Jesús, y eso aquí yo quiero ser muy responsable de lo que digo, yo cuando siempre escucho a un pastor cristiano, independientemente de la religión, y preguntan ¿cuál es el primer mandamiento? El mismo Jesús, en Marcos, lo dice, y respondió Jesús, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. O sea, él dijo, Shema Israel, Adonai Eloheija, Adonai Echad. Después dice, y dentro de ese mandamiento hay una conjunción copulativa que dice, y amarás al Señor tu Dios por sobre todas, en general, para no leer el versículo. Amar a Dios, ¿quién es Dios? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú sigues leyendo este versículo, que no lo puedo poner todo, le contesta el que le preguntó, tienes razón, el Señor uno es. No le dice, sí, tienes razón, amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo. No, el Señor uno es. En griego no aparece la traducción, pero ahí el Señor, en lenguaje hebreo, le dice, Ein od milvado. No hay nada más que Dios. No hay nada más que Él, digamos. Esto es algo importante. Llegó un comentario muy interesante sobre un montón de cosas que primero la secta y todo el asunto. Yo no pertenezco a ninguna secta, ni tampoco soy de raíz hebrea, ni mucho menos. Simplemente el libre pensador, que no quiere decir que soy masón, por si acaso, porque los libres pensadores también lo asocian a ellos. No tiene nada que ver. Estoy tan libre que uso esa palabra libremente. Fíjate cómo funciona la Biblia y la gente no lo quiere entender. Porque muchas religiones usan el escrito está. Esto tiene que ver con la Torá, pero porque lo voy a redondear. No me estoy cambiando de tema. Si tú revisas los aproximadamente 149 versículos que hay con escrito está o generalmente dice está escrito. Pero si tú te vas a lo que dice directamente como está escrito, hay 149 versículos aproximadamente, depende de los códices que tú lo usas. Todos, el 100% de los escritos apuntan al Antiguo Testamento. Tanto los que están en el Antiguo Testamento
como los que están en el Nuevo Testamento. Jamás un escrito está ha apuntado a algo del Nuevo Testamento ni algo fuera del Nuevo Testamento. Eso es una herejía. Entonces, cuando yo digo escrito está, tengo que ser responsable en entender que me refiero al Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento gira en cuanto al Antiguo Testamento. Y aquí te voy a dar incluso algunas tareas para la casa a las personas que escuchan. Búsquenme algo que haya dicho Jesús que no esté ni en el Talmud o en el Zohar o en el Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que lo que dijo Jesús no es importante, pero ojo, cuando hablamos de lo que dijo Jesús, todo apunta al Antiguo Testamento y escrito está también. Entonces, hoy día una persona que lo que hace irresponsablemente toma un texto del Nuevo Testamento, lo interpreta al gusto de él, sobre todo para atacar, y después dice, escrito está. Claro, porque está escrito en el Nuevo Testamento, pero no es el concepto bíblico de escrito está. Eso es una torpeza mayúscula para estudiar la Biblia. Fíjese que el primer escrito está, ¿por qué lo tiene Josué y no lo tiene Moisés o no lo tiene, uno aparece en el Génesis, por ejemplo? Claro, Josué apuntaba principalmente a la Torá. Después vamos subiendo. Todo esto que está en el Nuevo Testamento, principalmente los evangelios, fíjense la cantidad de escritos está. Porque las discusiones del evangelio son todas hacia la Torá o hacia los profetas, ¿ok? No hay discusiones de nuevos pensamientos. Lamentablemente la gente lo cree así. Es más, otra tarea, búsquenme en algún texto donde Jesús le predicó a un gentil. Los 3 casos que hay son gentiles que se acercaron a él. ¿Por qué los discípulos, y aunque ustedes no lo crean, cuando les dijo vayan y prediquen a todo el mundo, que ese versículo también es un texto modificado con el tiempo, no salieron a predicarle a los gentiles y tuvieron que pasar 6 años para que Pedro tuviera la visión y que Pablo tuviera la visión también? ¿Eso quiere decir que los gentiles están fuera de esto? No, están todos invitados, pero no bajo la aplanadora que quieren pasar el cristianismo sobre el judaísmo. Porque cuando alguien dice, hazme un sermón cristocéntrico, perfecto, Jesús fue judío, por lo tanto no puedo sacar a Jesús del judaísmo. De hecho, la fe de Jesús, los que guardan los mitzvot, la Torá, la práctica, y tienen la fe de Jesús era judía. ¿Quiere decir que me tengo que convertir en judío? No, bajo ningún punto de vista. No hay judío, no hay rabino que le diga, Señor, conviértase en judío. Todo lo contrario. Señor, usted está re bien ahí, tiene derecho a la vida venidera mientras ama a su prójimo y ama a Dios